Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien junto a sus familias en cada uno de sus hogares. Como siempre les recuerdo el lavarse las manitos constantemente con agua y con jabón y así también el uso de mascarillas cuando salgan de él. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad cuidarnos en estos tiempos de pandemia. Ya que sabemos que los casos han aumentado, es por ello que nosotros tenemos que tener mucho más cuidado en estas medidas de higiene que tenemos que llevar a cabo. Como ustedes saben, retomamos nuevamente las clases, ya que ustedes tuvieron una semana de Ponte al Día. Es por ello que hoy, día lunes, seguimos con la clase número 13 y vamos a seguir viendo lo que son los mitos. Entonces les hago la invitación a cada uno de ustedes a que puedan visualizar este video y puedan colocar atención a las actividades que se vienen para esta semana. Acompáñenme. Como siempre, entonces les dejo 3 preguntas de activación de conocimientos previos, ya las cuales ustedes me las van a responder mediante los comentarios de YouTube. La primera pregunta dice, ¿qué trabajamos en la clase anterior? La segunda pregunta dice, ¿qué es el mito? Y la tercera pregunta dice, ¿qué diferencias hay entre el mito y la leyenda? También quiero hacer énfasis, niños, en que realmente han tenido una excelente participación en el canal de YouTube y espero sigan igual y que los que se están reincorporando y se están colocando al día también puedan participar de estos comentarios y así también se puedan llevar una retroalimentación por su participación. Bueno, acá entonces tenemos la retroalimentación de lo que estuvimos revisando en la clase anterior. Estuvimos viendo lo que son los mitos. ¿Y qué es un mito? Es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y sus personajes son dioses o seres sobrenaturales. Además, presenta características, por ejemplo, pertenece al género narrativo. ¿Ya por qué? Porque se presenta una historia y además esta historia presenta personajes y un ambiente y es de carácter maravilloso. Esto entonces son las características de lo que es el mito. Pero así también quise hacerles un cuadro comparativo de lo que son entonces el mito y la leyenda, para que no tendamos a confundirlos, ya que son dos textos que si bien pertenecen a un género en común, tienen características específicas. Por ejemplo, en el caso del mito es una narración de actuación memorable de personajes extraordinarios en un tiempo lejano anterior a la historia. ¿Ya? El mito entonces es una explicación no tradicional de los fenómenos de la naturaleza y nuestros orígenes, como podemos ver acá, que es su función. Entonces, explicar la creación del mundo y hechos misteriosos. En cambio, la leyenda es una narración de un suceso con parte de la realidad y parte fantasiosa. Generalmente las leyendas se transmiten de generación en generación. ¿Y qué es lo que intentan explicar entonces? El origen de algún elemento de la naturaleza. Entonces, es parte de la cultura y de las creencias también de un pueblo, o una ciudad o un estado. Los hechos y sucesos. Bueno, en el caso del mito, los hechos, entonces tenemos que son sobrenatural, y en el caso de las leyendas está basado en hechos reales, ¿ya? El origen entonces, uno es religioso y popular, en cambio en la leyenda es más popular de las personas. Se transmite entonces de manera oral ambos, de generación en generación, porque podemos ver que aún se recuerdan mitos de la creación del mundo. El género que pertenecen, ambos pertenecen al género narrativo, que son elementos en común. Se desarrolla en un tiempo que en el caso del mito es un tiempo que no es histórico y en el caso de la leyenda es un tiempo histórico, sucede dentro del tiempo de historia que se ha ido pasando de generación en generación. El espacio y lugar, bueno, tenemos que en el caso de los mitos, como es la explicación de la naturaleza y del mundo en general, es más mágico, entonces su espacio es irreal, no se sabe realmente dónde específicamente estuvo. En cambio, en la leyenda hay lugares geográficos, por ejemplo, puede ser una región, una ciudad o un lugar en específico. Y los personajes entonces, en el mito tenemos dioses, divinidades y héroes, y en el caso de la leyenda tenemos hombres, o sea, es decir, seres humanos, plantas y animales. Espero que con este entonces cuadro comparativo les quede mucho más claro las diferencias entre el mito y la leyenda. Acá entonces tenemos nuestro objetivo de esta semana, que va a ser el OA 14.
y lleva, ¿qué es lo que van a realizar entonces? Escribir creativamente narraciones, en este caso un mito. Acá entonces tenemos la actividad para esta semana que va a ser escribir en su cuaderno un mito que ustedes conozcan utilizando los siguientes conectores. Primero, luego, después, entonces, por eso, por qué y antes de qué. Entonces ustedes van a buscar un mito que es el que más les guste y les llame la atención y luego lo van a escribir en su cuaderno utilizando estos conectores. Y por último, van a desarrollar este ticket de salida como siempre lo hemos estado desarrollando mediante los comentarios de YouTube, que van a responder estas dos preguntas. ¿Qué dificultades tuviste al realizar la actividad? Y la otra pregunta dice, ¿cuáles son las características del mito? Entonces, niños, estas son las actividades para esta semana. Espero no tengan mayor dificultad y si ustedes presentan dudas o consultas, pueden hacerlas llegar mediante el canal de YouTube o así también mediante un correo electrónico. Recordar que esta no es una actividad que ustedes tengan que enviar al correo electrónico, solamente realizarla en su cuaderno. Entonces nos estaremos viendo en la clase del día jueves para finalizar nuestra unidad número 2. Así que espero con mucha ansia cada una de sus respuestas en YouTube y su participación. Nos vemos en una próxima clase. ¡Chao, niños!